Parte 1. La última cena. El 18 de noviembre de 1974, la familia Cárdenas desapareció. No hubo un solo testigo que viera la partida, ni un documento que registrara su huida. Solo quedó el silencio espeso de una casa que, hasta hoy, parece atrapada en esa misma noche. La familia estaba compuesta por don Ernesto Cárdenas, su esposa María Teresa y sus 3 hijos, Lucía, 17 años, Raúl, 14 y Graciela, 9. Vivían en un barrio discreto de Tlalnepantla, en una casa de ladrillo que todavía sobrevive, aunque abandonada como si el tiempo hubiera decidido castigarse allí. Los vecinos solían describirlos como gente reservada pero correcta. Sin embargo, algo ocurrió esa noche que nunca se pudo explicar. A las 9:15 de la noche, doña Consuelo Martínez, vecina de enfrente, observó desde su ventana algo extraño. Las luces de la casa Cárdenas parpadeaban con una intensidad irregular, como si un cortocircuito recorriera cada foco. Era una luz amarillenta, pero a veces se volvía blanca, casi cegadora, declaró años después. Lo curioso es que en toda la cuadra no hubo fallas eléctricas. Solo la casa de los Cárdenas parecía convulsionar con esa vibración luminosa. Minutos más tarde, Consuelo aseguró haber escuchado lo que describió como gritos ahogados. No eran de miedo, dijo, sino de sorpresa, como si algo hubiera irrumpido en medio de la cena y todos hubieran quedado petrificados. Después, silencio. Un silencio tan espeso que incluso los perros del barrio dejaron de ladrar. 2 días después, cuando los parientes de don Ernesto alertaron a la policía por no tener noticias de la familia, las autoridades entraron en la casa. Lo que encontraron allí se convirtió en una de las escenas más inquietantes del expediente. La mesa del comedor estaba servida, platos calientes todavía con restos de mole, tortillas a medio enrollar, vasos llenos a la mitad. Era como si todos hubieran abandonado la cena en cuestión de segundos. No había señales de pelea ni de robo. Los objetos de valor seguían en su sitio. El dinero en los cajones, incluso las llaves del coche estaban sobre el aparador. Pero lo más perturbador fueron las sillas. Todas estaban tiradas hacia atrás, como si la familia se hubiera levantado de golpe. Los investigadores subieron a las habitaciones y notaron un detalle que nunca apareció en los periódicos, pero que quedó registrado en el informe interno. En el cuarto de Lucía, la hija mayor, sobre la cama estaba extendido un vestido blanco, cuidadosamente doblado en la mañana. A su lado, una libreta de apuntes de la preparatoria con una frase escrita a mano. No alcanzamos a ver la puerta que se abre sola. No había más. La frase ocupaba toda la última página. En el cuarto de Raúl, sobre el buró, estaba un radio encendido, emitiendo solo estática. Nadie supo explicar cómo seguía prendido 2 días después sin batería de repuesto ni corriente directa, porque el enchufe estaba desconectado. Y en la habitación de la pequeña Graciela se halló una muñeca de trapo con la cabeza arrancada y metida dentro de un cajón, como si alguien hubiera querido ocultarla apresuradamente. La investigación oficial duró apenas 6 meses. El dictamen, publicado en marzo de 1975, fue ambiguo. Posible desaparición voluntaria por motivos personales. Sin embargo, los familiares siempre aseguraron que la familia no tenía deudas, ni problemas con la justicia, ni razón alguna para huir. Lo extraño fue que pocos días después del cierre del caso, el expediente completo fue clasificado y trasladado a Toluca. Los vecinos que intentaron dar más testimonio recibieron la misma respuesta de las autoridades: no hagan preguntas, por su bien. Con los años, la casa de los Cárdenas se convirtió en una ruina habitada por rumores. Algunos dicen que en las noches aún se oyen los platos chocar, como si alguien siguiera cenando. Otros afirman haber visto desde la calle a una niña asomada por la ventana del 2º piso, aunque el inmueble lleva décadas vacío. Un policía retirado que en 1990 regresó al lugar por curiosidad, confesó que todavía recordaba un detalle que nunca contó en público.
En el patio trasero, donde había un árbol de durazno, se encontraron 3 huellas hundidas en la tierra. No correspondían a zapatos ni a pies humanos. Eran marcas circulares, como si algo metálico hubiera estado apoyado allí. La desaparición de la familia Cárdenas fue enterrada por las autoridades, pero nunca por la memoria de los vecinos. Nadie ha podido explicar cómo una familia entera se desvaneció sin dejar rastro, dejando atrás la cena, los cuartos intactos y una frase escrita como presagio en una libreta. Y la pregunta sigue ahí, flotando como un veneno. ¿Qué fue lo que entró en esa casa la noche del 18 de noviembre de 1974? Parte 2. Voces que callaron. Entre los papeles del archivo de Toluca apareció, muchos años después, una copia incompleta del expediente de los Cárdenas. En una de las hojas se leía una nota escrita a mano. Lo que vimos en esa casa no debe repetirse. La firma estaba borrada con tinta negra. Según los rumores dentro de la misma corporación, la policía que ingresó a la vivienda la noche del hallazgo notó un olor extraño, una mezcla entre ozono y carne húmeda. Uno de ellos declaró en privado: parecía el aire después de una tormenta eléctrica, pero más pesado, más denso. De los 6 agentes que trabajaron en la investigación inicial, 3 pidieron traslado poco después. Uno renunció y se mudó fuera del Estado de México. Otro murió en circunstancias dudosas. Su coche apareció calcinado en una carretera y nunca se esclareció si fue accidente o algo más. El único que habló con un periodista en los 80, bajo condición de anonimato, dijo lo siguiente: entramos a la casa y nos sentimos observados, no por personas, por algo más. Había una vibración en el aire, un zumbido en los oídos que no desaparecía, y cuando abrimos la recámara de la niña, escuchamos una risa. Ninguno quiso admitirlo en el informe, pero los 6 la oímos. Ese mismo año, 1974, a solo 5 calles de la casa de los Cárdenas, desapareció otra persona, don Lauro Hernández, un comerciante de telas. Nunca se relacionó oficialmente su caso con el de la familia, pero su hija siempre aseguró que su padre hablaba de luces en el cielo que lo seguían cuando regresaba de madrugada. Lo extraño es que, cuando Lauro se esfumó, los vecinos reportaron el mismo fenómeno: luces intermitentes, un ruido metálico en el aire y silencio absoluto después. Un sacerdote del barrio, el padre Mateo, fue consultado por la familia de María Teresa. En su diario personal, rescatado años después por un sobrino, escribió una frase inquietante: me piden bendecir la casa Cárdenas. No sé si aceptar. Algo la rodea, algo que no es de este mundo. Ese apunte data de octubre de 1974, apenas un mes antes de la desaparición. Nunca volvió a hablar del tema ni en público ni en privado. Las piezas se multiplicaban, pero nunca encajaban. Una familia entera borrada, un comerciante desaparecido, policías que callaban, un sacerdote que prefería no intervenir. La pregunta que nadie quería formular era la misma que helaba la sangre de los vecinos. ¿Y si no se trataba de un secuestro ni... Parte 3. Los nuevos inquilinos. En 1982, después de casi 8 años cerrada, la casa de los Cárdenas fue finalmente puesta en venta por el municipio. Nadie quería acercarse, y aún así, una familia de comerciantes decidió arriesgarse: los Ramírez. Pagaron barato, convencidos de que los rumores eran simples habladurías de barrio. La primera semana todo pareció normal,
Pintaron paredes, cambiaron los focos, incluso celebraron una comida con vecinos para demostrar que no tenían miedo. Pero en las noches, las cosas comenzaron a cambiar. La hija menor de los Ramírez, de 6 años, empezó a contar que una niña la despertaba cada madrugada desde el cuarto de Lucía, la hija desaparecida de los Cárdenas. «Me llama por mi nombre», repetía. «Me dice que suba porque tienen hambre». Los padres pensaron que eran simples juegos de la imaginación, hasta que una madrugada los vecinos escucharon a la pequeña gritar. Cuando llegaron a la recámara, la encontraron de pie frente al closet, con la mirada perdida, diciendo: «Ya casi terminamos la cena». Otro fenómeno inquietante. Los Ramírez tiraban a la basura varios muebles y ropas viejas que pertenecían a los Cárdenas, pero al amanecer, esos mismos objetos reaparecían dentro de la casa, en el mismo lugar donde habían estado antes. Una silla rota apareció 3 veces en el comedor, aunque la habían sacado hasta el tiradero municipal. En el verano de 1983, menos de un año después de mudarse, los Ramírez huyeron, dejaron la casa sin vender ni reclamar. El padre, en entrevistas posteriores, se negó siempre a dar detalles, pero una vez, en estado de ebriedad, lo dijo todo en una frase: «Esa casa no está vacía. Ellos nunca se fueron». El señor Julián, que vivía al lado, confirmó que una noche vio luces extrañas dentro de la casa, a pesar de que las ventanas estaban tapiadas. «Era la misma vibración de 1974», dijo. «Las paredes brillaban como si algo respirara dentro». Después del intento fallido de los Ramírez, nadie más quiso vivir ahí. La casa quedó de nuevo en silencio, custodiando un misterio que parecía despertar cada cierto tiempo. Y los vecinos entendieron que no era solo un lugar maldito, era un espacio detenido en 1974, repitiendo la última noche de la familia Cárdenas como un eco que se niega a extinguirse. Parte 4. Los investigadores independientes. En 1986, un reportero llamado Alfredo Ruiz comenzó a investigar el caso para un semanario local. Ruiz no era un hombre crédulo, trabajaba temas de corrupción y política, no fantasmas. Pero una visita a la casa de los Cárdenas cambió su rumbo. En sus notas personales escribió: «El polvo está intacto, pero hay pasos recientes. El aire dentro es sofocante, como si respirara conmigo. Y la mesa sigue allí, puesta, como esperando a los comensales que nunca regresan». 2 meses después de publicar su primer artículo, Ruiz sufrió un accidente extraño. Cayó de las escaleras de su propia casa. Nadie entendió cómo ocurrió, porque no vivía solo. Su esposa y su hijo estaban presentes y aseguraron que simplemente se tropezó. Pero en su máquina de escribir quedó la última línea inacabada. La desaparición de los Cárdenas no fue la única. Hay otros. Años más tarde, en 1992, un grupo de estudiantes de criminología de la UNAM rastreó casos similares. Encontraron al menos 7 desapariciones familiares en el Estado de México entre 1968 y 1980 que compartían patrones inquietantes. Casas abandonadas con objetos intactos, platos servidos, comida a medio terminar, testimonios de luces extrañas antes del hecho. Una de esas familias era la de los Hernández, desaparecidos en 1971 en Naucalpan. Otra, los Ortiz, esfumados en 1978 en Atizapán. Los expedientes oficiales siempre se cerraban con la misma frase: ausencia voluntaria por motivos personales. En 1995, un ex policía que había trabajado en el caso Cárdenas aceptó hablar con un programa de radio nocturno.
Con la voz temblorosa confesó: lo que pasó esa noche fue idéntico a lo que ya habíamos visto en otros casos, pero nunca lo admitimos. No eran simples desapariciones, había señales, huellas que no sabíamos cómo clasificar, marcas en la tierra, olores, luces, y la orden siempre fue callar. Cuando el conductor quiso seguir preguntando, la llamada se cortó bruscamente. El policía murió al año siguiente. Los investigadores independientes empezaron a llamarlo el patrón de la cena interrumpida. Una secuencia repetida, familias comunes, una noche normal, y de pronto todo se congela en medio de la rutina. Los objetos permanecen, pero las personas desaparecen como si hubieran sido arrancadas de la realidad. La desaparición de los Cárdenas no dejó de ser un caso aislado. Era parte de una cadena más amplia, más oscura, que parecía extenderse como una enfermedad silenciosa por el Estado de México. Una cadena que, hasta hoy, nadie ha podido explicar. Parte 5. Los rituales prohibidos. A principios de los años 90, el barrio ya no soportaba más la presencia muda de la casa. Nadie entraba, pero todos aseguraban escuchar cosas, risas infantiles, platos que se rompían en la madrugada, pasos en el techo. Fue entonces cuando se buscó al padre Mateo, el mismo sacerdote que 20 años antes había rechazado bendecir la vivienda. Viejo y enfermo, aceptó regresar, convencido de que debía enfrentar lo que había dejado pendiente. Dicen que apenas cruzó el umbral de la casa, su rostro se endureció. «No es de Dios lo que habita aquí», murmuró. Encendió agua bendita, esparció sal, rezó, pero a mitad de la oración se desplomó, víctima de un infarto fulminante. El acta de defunción lo registró como muerte natural. Los vecinos, en cambio, juraron haber oído un alarido proveniente del comedor justo en el instante de su caída. Tras la muerte del sacerdote, llegaron curanderos y brujos de la región, atraídos por la fama oscura de la casa. Algunos intentaron rituales de limpieza con copal y heladoras negras, otros usaron animales sacrificados en el patio trasero. Ninguno duró más de 2 noches. Uno de ellos, una curandera llamada Doña Pascuala, abandonó el lugar gritando: «¡No se fueron! ¡No se fueron! Ellos siguen cenando, y ahora tienen más hambre que antes». Nunca más aceptó hablar del tema. En 1994, un grupo de jóvenes sacerdotes realizó lo que llamaron un exorcismo experimental. Lo documentaron con una videocámara casera. El metraje nunca se hizo público, pero un fragmento fue descrito por un periodista que tuvo acceso. El padre enciende una cruz. La cruz comienza a vibrar en sus manos. Una risa infantil llena la grabación, sin que haya niños presentes. Las luces de la casa estallan y la cámara se apaga. A los 3 días, los sacerdotes negaron haber estado allí. La diócesis jamás reconoció el ritual. Después de tantos intentos fallidos, el rumor más temido comenzó a circular entre los vecinos: que la familia Cárdenas no fue llevada a otro sitio, sino que sigue ahí dentro, atrapada en un bucle de la última noche. No muertos, no vivos. Solo un eco que se alimenta de cualquiera que intente interrumpir su cena eterna. La casa quedó sellada de nuevo, pero los recuerdos de esos rituales no se borraron. Al contrario, encendieron la leyenda. Ya no se hablaba de la desaparición de una familia, sino de un punto maldito en el mapa donde lo sagrado y lo profano se consumieron en silencio. Parte 6. Los extranjeros y las grabaciones. A finales de los 90, la fama de la casa maldita de Tlalnepantla ya había cruzado fronteras. Revistas de misterio en Estados Unidos y Europa publicaron notas breves sobre la desaparición de los Cárdenas,
mencionando las versiones de luces extrañas y el patrón de la cena interrumpida. En 1997, un equipo de investigadores británicos llegó con cámaras, micrófonos y sensores. Decían ser parte de un proyecto universitario sobre fenómenos anómalos en América Latina. Los vecinos los miraban con recelo. Jóvenes de cabello largo, cargando maletas con tecnología que nadie había visto antes. Instalaron cámaras en cada habitación. Colocaron grabadoras de audio en el comedor y en los cuartos de los niños. A las 3:14 de la madrugada, el sistema registró algo que aún hoy hiela la sangre. Un sonido metálico, como cadenas arrastrándose por el piso, seguido de un murmullo en coro. El audio es confuso, pero los expertos aseguraron que se repetía una frase en español. «No alcanzamos a ver la puerta». Era la misma frase escrita en la libreta de Lucía encontrada en 1974. En la segunda noche, una de las cámaras térmicas captó 5 siluetas sentadas en torno a la mesa del comedor. El calor de sus cuerpos era débil, casi inexistente, pero suficiente para distinguir proporciones. 2 adultos y 3 figuras pequeñas. A los pocos segundos, las siluetas se levantaron de golpe, repitiendo exactamente lo que había descrito el primer informe policial. Sillas tiradas hacia atrás. Después, la imagen se apagó. El equipo revisó el comedor en persona, pero no hallaron nada más que platos cubiertos de polvo. En la tercera noche, mientras revisaban el patio trasero, los investigadores notaron 3 marcas circulares en la tierra, como las que los policías habían descrito en los 70s. Una de ellas estaba fresca, como si algo hubiera descendido allí recientemente. En ese momento, uno de los británicos, un joven llamado Simon, gritó. Dijo haber visto a una niña asomada desde la ventana del segundo piso, con un vestido blanco. Las cámaras apuntaron hacia la ventana, pero no grabaron a nadie. Al amanecer, el equipo recogió todo y se fue. Nunca entregaron un informe oficial. Solo se filtraron fragmentos de audio y testimonios orales. Uno de ellos, entrevistado años después, declaró: «Lo que está en esa casa no pertenece a este tiempo. No son fantasmas como los imaginamos. Es algo que se está repitiendo, una fractura. Y si te quedas demasiado cerca, corres el riesgo de quedarte atrapado en esa repetición». El interés extranjero solo reforzó la leyenda local. Los vecinos antes escépticos comenzaron a convencerse de que la desaparición de los Cárdenas no era un simple misterio mexicano, sino una herida abierta en la realidad misma. Parte 7. La urbanización maldita. En el año 2002, el gobierno municipal aprobó un plan para modernizar la colonia donde se encontraba la Casa de los Cárdenas. Nuevas plazas comerciales, calles ampliadas, iluminación más fuerte. El objetivo era revitalizar la zona y, de paso, borrar el estigma de aquel inmueble abandonado. Los ingenieros recibieron la orden de demoler la casa, pero nunca pudieron hacerlo. El 14 de agosto de ese año, 3 retroexcavadoras llegaron al lugar. Los vecinos miraban desde las aceras, pero al momento de encenderlas, ninguna respondió. Los motores estaban intactos, el combustible lleno, y sin embargo, los aparatos parecían muertos. Esa misma noche, uno de los trabajadores juró haber visto a un hombre parado en el comedor, a través de una ventana rota. Dijo que lo saludó. Nadie le creyó, hasta que otro compañero confesó haber visto lo mismo. Para evitar retrasos, decidieron no tocar la casa y construir alrededor. Así, nació una pequeña plaza comercial que todavía existe. Lo curioso es que, pese a los negocios vecinos, el local más cercano a la casa siempre se mantiene vacío. Nadie logra mantener un comercio ahí más de 6 meses. Los dueños cuentan de productos que se caen solos de los estantes, luces que parpadean y un olor persistente a comida recalentada, como si alguien estuviera cenando a escondidas. Durante la construcción,
Un albañil cayó desde el tercer piso de un edificio en obra negra. Sobrevivió, pero en el hospital dijo que alguien lo había empujado. Describió la silueta de una mujer con vestido blanco y cabello largo, que lo miraba fijo antes de desaparecer. Los médicos lo atribuyeron a un delirio por el golpe, pero esa descripción coincidía con la de Lucía Cárdenas, la hija mayor desaparecida en 1974. A medida que avanzaba la urbanización, los fenómenos se intensificaron. Más de un vigilante de la plaza aseguró que por las madrugadas se oyen platos chocar en el interior de la casa. Otros dijeron haber escuchado la voz de una niña, repitiendo una y otra vez: «Ya casi terminamos la cena». La modernidad quiso cubrir la herida, pero lo único que logró fue agrandarla. Hoy, en medio de negocios y ruido de tráfico, la Casa Cárdenas permanece como una isla oscura, ni demolida ni habitada, solo en pie, recordando que algunas historias no pueden ser enterradas bajo cemento y luz artificial. Parte 8. Los vigilantes nocturnos. Con la inauguración de la plaza en 2004, fue necesario contratar guardias de seguridad para vigilar el lugar. A todos se les asignaba el mismo recorrido: pasillos, estacionamiento y el perímetro de la Casa Cárdenas, que había quedado cercada con rejas oxidadas. Ninguno quería ese turno. El rumor era claro: quien vigilaba esa esquina terminaba renunciando o enfermo. Un vigilante llamado Esteban fue el primero en reportar sucesos extraños. Decía escuchar cubiertos chocando contra platos, aunque sabía que la casa estaba vacía. Una madrugada apuntó su linterna hacia el interior y vio las sombras de 5 personas sentadas alrededor de la mesa. Al día siguiente entregó su renuncia, sin pedir liquidación. Solo dijo: «No vuelvo a cuidar algo que ya está ocupado». En 2007, la empresa de seguridad instaló cámaras en todo el perímetro. Durante semanas no hubo nada, hasta que una madrugada, exactamente a las 3:14, una de las cámaras captó lo imposible. Las luces de la plaza se apagaron y por unos segundos la Casa Cárdenas apareció iluminada desde adentro. En el video se ve claramente una figura infantil corriendo por el segundo piso. La grabación fue guardada, pero poco después desapareció del archivo digital. Ningún técnico pudo explicar cómo se borró. En 2009, un joven guardia llamado Rogelio tomó el turno nocturno. A las 3 de la mañana, su radio dejó de transmitir. Al ir a buscarlo, sus compañeros encontraron su linterna tirada frente a la reja de la casa. Rogelio nunca apareció. El reporte oficial lo clasificó como abandono de trabajo. Para los vecinos, fue una repetición del mismo ciclo que empezó en 1974. Los pocos vigilantes que se quedaron más tiempo contaron que el fenómeno seguía un patrón: ruidos de cubiertos, voces de niños, olor a guiso y siempre, la misma frase escuchada como un susurro en el viento: «Siéntate, todavía falta». La plaza prosperaba de día, pero de noche se convertía en un escenario de miedo. Nadie quería ser guardia en esa esquina y muchos locales cerraban antes de las 9 para no enfrentar la oscuridad que emanaba de la casa. La familia Cárdenas, según los rumores, seguía cenando, esperando a que alguien más se uniera a la mesa eterna. Parte 9. Los clientes y la plaza. En 2010, una mujer que salía de un restaurante cercano relató que, al dirigirse a su coche, escuchó pasos detrás de ella. Pensó que era un asalto. Giró de golpe y vio a una niña pequeña, descalza, con un vestido blanco manchado de tierra. La niña solo dijo: «No llegamos al postre». Cuando la mujer gritó y pidió ayuda, todos los presentes la buscaron. No había nadie. Un sábado por la tarde, un cliente denunció que su hijo de 5 años había desaparecido por unos minutos dentro de la plaza. Desesperado, lo encontró llorando frente a la reja de la Casa Cárdenas. El niño repetía entre sollozos: «La señora me invitó a cenar, pero no quise entrar».
Los meseros de un local de comida rápida instalado justo al lado de la casa comenzaron a notar un fenómeno extraño. Cada noche, a la misma hora, los sensores de la cocina marcaban que alguien se acercaba al área de mesas, aunque el lugar estaba vacío. Uno de los empleados, cansado de la broma, decidió quedarse hasta el cierre y revisar personalmente. Aseguró haber visto a un hombre de bigote, vestido con ropa setentera, sentado frente a una mesa mirándolo fijamente. Cuando encendió la luz, no había nadie. En 2012, un joven fotógrafo urbano tomó varias imágenes de la plaza para un proyecto escolar. Al revisar sus fotos, descubrió algo perturbador. En todas las tomas donde aparecía la casa, se distinguía una sombra en la ventana del segundo piso. El detalle más escalofriante fue que, al ampliar la imagen, se veían claramente 5 siluetas, como si posaran juntas para la foto. Algunos visitantes comenzaron a comentar en foros locales de internet que la plaza tenía un rincón frío cerca de la casa. Ahí, los celulares perdían señal, los relojes se atrasaban y al pasar se escuchaba un murmullo que decía: «Apúrate, que se enfría». Lo que empezó como un rumor de vigilantes terminó convirtiéndose en experiencias colectivas. Gente común, sin buscar nada extraño, salía de la plaza con la certeza de haber visto a alguien o algo que no debería estar ahí. Y todos coincidían en lo mismo: la sensación de que los Cárdenas seguían sentados a la mesa, esperando a que alguien ocupara la silla vacía. Parte 10. Los reportajes fallidos. En 2011, un canal de televisión local decidió grabar un especial sobre lugares malditos del Estado de México. La casa de los Cárdenas era, por supuesto, el centro de atención. Llevaron un equipo completo, cámaras, reflectores, micrófonos, pero al intentar encenderlos dentro del inmueble, los aparatos fallaron. Las baterías se descargaban en cuestión de minutos. Los micrófonos captaban únicamente estática, incluso en pruebas simples de voz. Al revisar el material grabado, solo aparecieron segundos de imagen. La mesa del comedor servida, con 5 platos brillando como si fueran nuevos. El camarógrafo juró que nunca enfocó hacia allí. En 2013, un programa nocturno de corte sensacionalista intentó transmitir en vivo desde la plaza. El conductor, con un tono burlón, se acercó a la reja y gritó: «¿Dónde están, Cárdenas? ¡Salgan a cenar con nosotros!». La señal se cortó de inmediato. La televisora perdió conexión durante 7 minutos completos. Cuando lograron recuperar la transmisión, el conductor estaba pálido, temblando, y se negó a seguir grabando. Nunca explicó lo que vio. Un equipo de documentalistas españoles, fascinados por la historia, viajó en 2015. Ellos lograron grabar dentro durante 2 noches. En el metraje se escuchan golpes en las paredes y un llanto femenino que se repite como un eco. Pero lo más aterrador ocurrió en la entrevista final. Cuando los documentalistas intentaban grabar una conclusión frente a la casa, una voz infantil se coló en el audio diciendo: «Siéntate, todavía falta». El documental jamás se estrenó. La productora alegó problemas legales. Sin embargo, fragmentos filtrados circulan aún en foros oscuros de Internet. Tras estos intentos fallidos, la mayoría de medios decidió no volver a tocar el tema, no por falta de interés, sino porque los equipos técnicos se negaban a trabajar allí. Un camarógrafo resumió lo que sentían todos: «No es miedo a lo que pueda verse, es miedo a lo que puede quedarse contigo después». La historia de los Cárdenas parecía resistirse a ser contada por cámaras y luces, como si cada intento de mostrarla al mundo activara de nuevo la herida. Y lo más inquietante era que, cada vez que alguien lograba captar un fragmento, siempre aparecía lo mismo:
La mesa servida, esperando comensales. Parte 11. Los rituales clandestinos. A partir de 2016, comenzaron a circular rumores de que la casa de los Cárdenas no estaba tan abandonada como parecía. Varios jóvenes grafiteros aseguraban que había una reja lateral rota por donde se podía colar fácilmente. Cuando algunos vecinos se atrevieron a espiar, descubrieron veladoras negras encendidas dentro del comedor, colocadas en círculo alrededor de la mesa. Nadie sabía quién entraba, ni cómo lograban permanecer tanto tiempo sin ser vistos por los guardias de la plaza. En 2017, un empleado de limpieza de la plaza reportó haber encontrado símbolos extraños pintados con tiza roja en el suelo frente a la casa. Círculos entrelazados, cruces invertidas, letras que parecían mezclar español con latín. La policía acudió, borró los trazos y cerró el perímetro. Pero semanas después, los símbolos volvieron a aparecer, más grandes, como si alguien insistiera en abrir algo que no debía abrirse. Un testigo anónimo aseguró que en 2018, un grupo de encapuchados realizó una especie de misa negra dentro de la casa. Lo que más lo perturbó no fue el ritual en sí, sino lo que ocurrió al final. Todos los presentes huyeron despavoridos, gritando que los verdaderos dueños habían llegado. El testigo juró haber visto 5 siluetas aparecer de la nada alrededor de la mesa, 2 adultas y 3 pequeñas. En varias ocasiones, los vecinos encontraron restos de animales, gallos, cabras e incluso perros desangrados en los alrededores. Aunque las autoridades lo atribuyeron a brujería común, muchos estaban convencidos de que se trataba de intentos desesperados por alimentar a lo que vivía dentro de la casa. En 2019, una mujer del barrio contó que vio a un hombre salir de la casa de madrugada, tambaleante, con la mirada perdida. Cuando se acercó, él le dijo: «Ellos ya no me dejaron ir. Ahora soy parte de la cena». Después desapareció entre las calles y nunca más se supo de él. La Casa Cárdenas había pasado de ser un recuerdo congelado en 1974 a convertirse en un altar oscuro para los vivos que jugaban con lo prohibido. Pero en cada intento, en cada ritual, el resultado siempre era el mismo. Algo se manifestaba, recordando que la familia nunca se fue y la mesa seguía ahí, servida, esperando invitados. Parte 12. Los ecos digitales. En 2020, un adolescente grabó un video frente a la casa usando su celular. Al reproducirlo, notó que su voz aparecía distorsionada, como si hablara en coro. Entre la estática, se oía una frase clara: «Ya casi terminamos la cena». El muchacho juró que jamás dijo esas palabras. El clip circuló en redes durante días antes de ser eliminado misteriosamente. Usuarios de aplicaciones de cámara con filtros de detección de movimiento comenzaron a jugar frente a la casa. En varias grabaciones, los filtros reconocían rostros donde no había nadie, en la ventana del segundo piso, en la reja, incluso detrás de los propios usuarios que grababan. Uno de los videos más comentados mostraba 5 figuras resaltadas por el filtro, alineadas en la mesa del comedor. En 2021, un grupo de influencers entró a la casa de madrugada para hacer transmisiones en vivo. En el directo, se escucharon golpes en el techo y un grito femenino que hizo que todos salieran corriendo. Lo perturbador fue que, en los comentarios del streaming, varios espectadores juraron haber visto a una niña caminando detrás de los jóvenes.
aunque la cámara nunca enfocó hacia allí. El video alcanzó millones de visitas antes de ser retirado por contenido perturbador no verificado. Curiosos y cazadores de lo paranormal empezaron a usar aplicaciones de EVP, grabación de voces electrónicas. La mayoría obtenía ruido blanco, pero algunos captaron respuestas directas. ¿Quién está aquí? Los Cárdenas. ¿Qué quieren? ¿Qué te sientes? En 2022 circuló un clip, breve, de apenas 30 segundos, grabado por un repartidor que dejó un pedido en la plaza de madrugada. En el video se ve la casa iluminada desde dentro, como si estuviera habitada. Una sombra se asoma a la ventana y parece saludar con la mano. Los comentarios explotaron, pero muchos usuarios reportaron que después de verlo, sus teléfonos comenzaron a fallar. Aplicaciones que se abrían solas, alarmas que sonaban a las 3:14 de la madrugada y, en algunos casos, grabaciones de audio con risas de niños. La desaparición de los Cárdenas se volvió viral, un fenómeno que la tecnología no logró explicar, sino amplificar. Ya no eran solo los vecinos quienes sentían el eco de aquella noche, de 1974. Ahora, miles de personas podían escucharlo desde la pantalla de su celular. Parte 13. La clausura imposible. En 2023, tras décadas de rumores y presión vecinal, el ayuntamiento decidió intervenir. El plan era sencillo: sellar la casa, tapiar ventanas y colocar rejas dobles para impedir el acceso de curiosos y practicantes de rituales. El operativo se realizó a plena luz del día. Policías, albañiles y funcionarios entraron al inmueble, pero a los pocos minutos los trabajadores comenzaron a salir con el rostro pálido. Algunos vomitaron en la banqueta. Uno de ellos dijo: «Allá adentro no es de día, es como si siempre fuera de noche». Mientras intentaban colocar los tabiques, los martillos y taladros comenzaron a romperse. No era desgaste normal, los metales se astillaban como si hubieran golpeado contra algo invisible. Un albañil juró que, al intentar clavar un clavo en el marco de la puerta, escuchó un grito en su oído: «No interrumpas la cena». Esa misma noche, una patrulla que custodiaba la obra desapareció por completo. A la mañana siguiente, el vehículo fue hallado estacionado frente a la casa, con las puertas abiertas y las luces encendidas. Los policías que la ocupaban nunca aparecieron. En los asientos delanteros había restos de comida, tortillas a medio comer, vasos con agua a la mitad. Ante la gravedad del suceso, las autoridades municipales intentaron clausurar el caso con discreción. No hubo comunicados oficiales, solo silencio. Sin embargo, un funcionario filtró un dato perturbador. El expediente de esta operación también fue clasificado y enviado al mismo archivo en Toluca, donde décadas atrás descansaba el caso original de 1974. Los muros se levantaron al fin, pero la obra quedó incompleta. Algunos bloques de concreto fueron hallados destruidos al amanecer, como si algo los hubiera arrancado desde dentro. Los vecinos dicen que tras el sellado, los fenómenos no cesaron. Al contrario, se intensificaron. Ahora ya no era necesario acercarse a la casa para escucharlos. Bastaba con pasar por la plaza después de medianoche para oír risas y cubiertos chocando. El intento de enterrar el pasado solo sirvió para recordarle a todos que lo que ocurrió en 1974 no podía ser borrado con ladrillos ni documentos. La familia Cárdenas seguía allí y su mesa seguía esperando. Parte 14. Las teorías finales. Para la mayoría de los investigadores de lo inexplicable, el caso Cárdenas es un encierro residual, un eco del pasado atrapado en un bucle eterno. La familia no estaría muerta en el sentido convencional, sino repitiendo su última cena una y otra vez, como un disco rayado en la realidad.
Esto explicaría por qué los testimonios siempre coinciden: platos, voces y luces y la misma frase repetida, como si la casa hubiera quedado anclada a la noche del 18 de noviembre de 1974. Otros hablan de un rapto colectivo. Las huellas circulares halladas en el patio recuerdan a marcas de aterrizaje. Los destellos luminosos, los ruidos metálicos y los testimonios de luces en el cielo refuerzan la idea de que los Cárdenas fueron arrancados por una fuerza no humana. Pero aquí surge el enigma más perturbador. Si fueron llevados, ¿qué es lo que sigue cenando dentro de la casa? Una minoría sostiene que lo ocurrido fue parte de un experimento gubernamental en plena Guerra Fría. El Estado de México, decían, albergaba instalaciones clandestinas donde se probaban tecnologías de control mental y manipulación del tiempo. La desaparición de una familia completa habría sido encubierta como ausencia voluntaria, y lo que quedó en la casa serían huellas de una falla en ese experimento, un desgarro en la realidad. Algunos sacerdotes aseguran que la familia Cárdenas no desapareció, fue castigada. Según esta visión, habían practicado sin saberlo un ritual prohibido que abrió una puerta imposible de cerrar. El hecho de que tantos curanderos y brujos intentaran después intervenir solo habría reforzado la grieta. Por eso, dicen, la frase repetida en las grabaciones, «Siéntate, todavía falta», sería una invitación a sumarse a esa condena eterna. Otros, más escépticos, creen que todo fue una gran manipulación. La familia quizás sí huyó por deudas, problemas políticos o amenazas criminales, y los fenómenos posteriores no serían más que leyendas que crecieron con el tiempo. Pero incluso los más incrédulos se topan con un obstáculo. ¿Cómo explicar las grabaciones? ¿Los desaparecidos posteriores? ¿Las renuncias de policías? Y las decenas de testigos que coinciden en detalles imposibles de inventar. Al final, ninguna teoría resuelve el misterio. Cada una abre una grieta más profunda. Lo único indiscutible es que desde 1974 la mesa sigue servida y nadie ha podido ocupar esas sillas sin arriesgarse a no regresar. Parte 15. El presente del silencio. Casi medio siglo después, la casa de los Cárdenas sigue en pie, rodeada de comercios modernos y calles iluminadas. Se alza como un pedazo de oscuridad que nadie logra borrar. Las ventanas tapiadas están agrietadas, la reja oxidada y la maleza cubre el patio. Aún así, los vecinos aseguran que algunas noches las luces internas parpadean, como si alguien encendiera los focos desde adentro. Los jóvenes se atreven a grabar videos, pero ninguno se queda mucho tiempo. Los ancianos, que recuerdan el 18 de noviembre de 1974, prefieren no hablar. Algunos cambian de acera al pasar por ahí. Otros rezan en silencio. Una mujer mayor lo resumió con una frase: «Mientras esa mesa siga servida, la familia nunca se fue». Empleados de los locales cercanos siguen reportando fenómenos: objetos que se caen, voces de niños, pasos en pasillos vacíos. Y siempre, a las 3:14 de la madrugada, el mismo murmullo: «Apúrate, que se enfría». Hoy, el caso de los Cárdenas circula en foros de internet, programas de misterio y documentales caseros. Para algunos, es la prueba de lo paranormal. Para otros, una herida social cubierta por décadas de silencio oficial. Pero para quienes viven cerca, no es teoría ni leyenda, es presencia. Una presencia que se siente al pasar frente a la reja, como si alguien del otro lado observara en silencio, esperando. El Estado de México guarda muchos secretos,
pero pocos tan persistentes como este. La desaparición de la familia Cárdenas no se resolvió y probablemente nunca se resolverá. Quizás porque no se trata de un caso, sino de una fractura. Una mesa servida en un tiempo detenido. Una cena que nunca terminó. Una familia atrapada entre la vida y la ausencia. Y la pregunta que aún hiela la sangre de todo aquel que se atreve a mirarla es la misma desde 1974. ¿Quién se sentará en la mesa cuando falten más invitados?